¿Estás realmente dispuesto a cambiar tu vida para servir al Señor? ¿Estás dispuesto a cambiar? 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué gran desafío. Y vamos a reflexionar en este pasaje. Y como digo, ya desde un principio, probablemente ser obedientes a esto va a implicar que hagamos cambios en nuestra vida. Y yo te quiero animar a que no seas rebelde, no seas desobediente, sino un hijo amoroso, un buen administrador de lo que el Señor nos da. Y si hay un cambio que Él te está indicando hacer ahora mismo, el día de hoy tal vez, hagas ese cambio. Vamos al primer punto. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tiene al menos un don. Cada uno de nosotros. Y ya hemos visto en domingos anteriores qué son los dones. Son capacidades especiales, espirituales que recibimos cuando entregamos nuestras vidas al Señor y recibimos al Espíritu Santo. Y algunos incluso hasta dirían que el don es el Espíritu Santo mismo que se manifiesta de diferentes formas en cada uno de nosotros. ¿Puedes abrir tu Biblia en Efesios 1, por favor? Efesios 1:13. Acerca del Espíritu Santo dice: en Él también, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesús, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. A todos aquellos que hemos oído, creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, versículo 38, el primer discurso de Pedro, Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán, ¿qué cosa dice ahí? El don del Espíritu Santo. En otras palabras, y te hago también una pregunta. ¿Le entregaste tu vida al Señor? ¿Cuántos pueden decir sí, amén? Amén, le entregamos nuestra vida al Señor y acá no tenemos que tener vergüenza. Especialmente acá no tiene que haber vergüenza de afirmar esto. Somos hijos de Dios. Así que, si le entregaste al Señor tu vida, entonces, ¿quién está en tu persona ahí como un sello? El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, gobernando nuestras vidas y dándonos poder. Recibirán poder, dijo el Señor Jesús, para hacer la obra que el Señor nos encomendó. A cada uno en particular y a todos juntos como iglesia. Agregando lo obvio, ninguno puede decir que no tiene nada que hacer, ni en el reino de Dios y tampoco en la iglesia. Nadie puede venir acá, sentarse tranquilamente y decir, no, yo solo vengo a escuchar, es de mucha bendición, qué lindo todo, y no hago nada. No, cada uno tiene un don. Y digo esto con mucho respeto, no creo que al Señor le convenza ninguna de nuestras excusas si no usamos el don que Él nos dio a cada uno de nosotros. Y te hago la pregunta otra vez, ¿cuál es tu don? Puedes pensar, no hace falta que respondas en voz alta, pero ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don espiritual que el Señor puso en tu vida? Ya domingos anteriores se mencionaron maneras de descubrir y confirmar ese don por si alguien todavía no ha definido cuál es su don espiritual. ¿Cómo logramos eso? Estudiando la Biblia, con oración, en obediencia, sirviendo. Cada uno tenemos el gran desafío de definir con claridad de parte de nuestro Dios cuál es el don que está en mí y cómo yo debería usarlo. Así que vimos hasta aquí que todos tenemos un don. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿En contra? ¿No hay? Ok. Ya es asamblea, ¿verdad? Vamos al segundo punto. Cada uno tenemos el mandato de usar ese don. Cada uno de nosotros tenemos el mandato. Y leemos de vuelta 1 Pedro 4, el versículo 10, la primera parte dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás. Y me gustaría enfatizar algo que es notorio en el griego, en el idioma original. La palabra que traducimos don o don espiritual, en algunas traducciones dice don espiritual, es la palabra carisma. Charis, algunos los más expertos dicen con J. Siendo una palabra formada por dos palabras otra vez.
caris, gracia o regalo, y la partícula al final que es ma, que según los especialistas del idioma pone énfasis en el resultado final de ese regalo. No en el regalo en sí, sino en lo que logra ese don, ese regalo, ese poder que hemos recibido. ¿Cómo expresamos esto de otra manera? Tal vez el cambio se tenga que hacer más en nuestra cabeza que en el lenguaje. Por ejemplo, muchos afirman que el estudio bíblico es importante. ¿Es cierto? Es cierto, ¿verdad? Así muchos mueven su cabeza, sí, es cierto. Y tienen razón. Algunos van a decir que es lo más importante luego, sí. Y bueno, pero hasta el estudio bíblico en sí tiene un propósito que está fuera de sí mismo otra vez. ¿Qué dice la Biblia acerca de estudiar la propia Biblia, aparte del gozo que produce el de estar en comunión con el Señor? Proverbios 4:6 dice, no la dejes a la sabiduría, ¿verdad? No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Josué 1:8, muchos saben de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. No solamente para que sepamos y estemos de acuerdo, para que hagas, dice la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 2 Timoteo 3:16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y acá viene el para qué, el propósito. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el fin. Ese es el propósito. ¿Para qué sirve el estudio bíblico? Para que vivamos de la manera en que Dios quiere que vivamos. Vivir es el tema en cuestión. Y lo mismo podríamos aplicar a los dones espirituales. Saber acerca de los dones espirituales, hacer estudios bíblicos acerca de los dones espirituales, saber incluso de memoria cuáles son, citar así, agrupar, todo es valioso, importante y bueno. Pero aún más importante es, ¿qué cosa? Usarlo. Usar ese don que el Señor puso en tu vida, porque saber nomás no sirve. Así que ese es el mandamiento. Todo conocimiento bíblico es valioso, todo conocimiento aporta, pero el mandamiento es simple y leemos de vuelta al mismo versículo, 1 Pedro 4:10. ¿Cuál es el mandamiento? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Muy clara la palabra del Señor. Y más que seguir meditando en este asunto, te invito a que evalúes ahora tu vida. Observes tu vida. ¿Cómo vivís? ¿Cómo estás en el día a día? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? Y la pregunta que te quiero hacer es, para que te hagas a vos mismo, ¿estoy usando el don que Dios me dio? ¿Estoy usando? Obviamente, para responder esto, si la primera pregunta decía, sé cuál es mi don, la respuesta es no. Obviamente no estoy usando ese don, probablemente tengo que descubrir cuál es a través de oración, a través de la oración, del estudio, del servicio. Pero si sabes cuál es, y si el Señor ya te mostró claramente cuál es tu don espiritual, la pregunta es, ¿estoy usando o no ese don? Y te invito a que te evalúes. Si querés incluso ponerle un número, del 1 al 5, no uso, es el número 1, no uso. Sé cuál es, pero no uso. 5 es, estoy a full usando, todo el día me despierto y soy un don espiritual caminando, ¿verdad? ¿Cuánto te pones? Del 1 al 5. Uso mi don a veces. A veces los bautistas siempre decimos, me pongo en el 3, porque si no ya soy orgulloso y si no demasiado pecador ya soy en el medio. Evalúate sinceramente. Que sea una evaluación real. Si decís que es 5, ¿por qué es 5? Si decís que es 1, ¿por qué es 1? Si estás en el medio, ¿por qué? Porque sos inconstante, porque soy inconstante, a veces hago, a veces no. Vamos a evaluarnos. Y estamos llegando rápidamente al final de este mensaje. Un mensaje muy breve y sencillo. Vimos hasta aquí que todos tenemos un don, todos.
Todos tenemos el mandamiento de usar ese don. Nadie puede decir que no. Tercero y último, cada uno tiene la responsabilidad de un administrador. De un administrador. Y esta es una palabra que siempre me produjo escalofríos, administrador. Cuando en un trabajo donde sea viene el administrador, todos comenzamos a temblar, ¿verdad? A veces es una palabra que suena fría, implacable, carente de emociones, el que administra, ¿verdad? Carente de amor, el asesino de la diversión y la espontaneidad, ese es el administrador, ¿verdad? Pero lo cierto es lo contrario. Lo cierto es lo contrario, tuve que aprender a reconocer eso. Dijo un pensador cristiano una vez, un poco de ciencia te aleja de Dios, porque crees que entendés todo, ¿verdad? Pero mucha ciencia te lleva a Él, porque vemos que limitado es nuestro conocimiento. Lo mismo sucede con la administración, al menos en mi experiencia. Un poco de administración te aleja de la alegría, porque no podés hacer lo que querés hacer. No, ya dijiste que vas a hacer y tenés que cumplir, ser disciplinado y todas esas cosas, ¿verdad? Pero mucha administración te lleva a una alegría incluso aún mayor, cuando empezás a ver los frutos de ese esfuerzo que te propusiste hacer. ¿Por qué muchos de nosotros no usamos los dones que Dios nos dio? ¿Cuál es la razón? Hay muchas razones. No somos disciplinados en la vida espiritual, no damos tiempo a la oración, no estudiamos la Biblia, no asistimos a la iglesia, no hacemos un compromiso con el Señor para servir en la iglesia. Decimos y tenemos muchas excusas más, pero tal vez, y este es un gran tal vez, podamos englobar todo en yo administro mal mi vida. Administro mal mi vida. Administro mal quién soy yo. Algunos dicen, no tengo tiempo. Y la Biblia nos dice claramente en Mateo 6:33, busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hablando de todo aquello que necesitamos, va a ser añadido. A veces es cuestión de, como buenos administradores, poner las prioridades en el orden correcto. Si servir al Señor está abajo, probablemente nunca vas a usar tu don. ¿Qué hace falta? Ordenar nuestras prioridades. Otros dicen, no me comprometo porque no me llevo bien con los miembros de la iglesia. Eso es algo mucho más común de lo que tal vez podamos pensar. Porque nos peleamos entre nosotros. Cuando no hacemos nada es fácil estar todos juntos en armonía, qué gusto, ¿verdad? Pero cuando empezamos a trabajar comienzan a salir chispas, ¿verdad? Y eso es normal, ¿verdad? Porque comenzamos a mostrar nuestros verdaderos colores, como se dice, algunos sacan las uñas, las garras, todo luego. Pero sin embargo, ser hijos de Dios implica más que muchas otras cosas, amar a los demás. Tenés que amar a esta gente que está acá a tu alrededor ahora mismo. Amarnos entre nosotros, en particular a nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe, a tu iglesia, a esta gente que está ahora mismo a tu alrededor, que tal vez decís, ay, ojalá que no venga, que se siente lejos. Tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. Tenemos que. No hay otra forma de usar los dones espirituales. Si no nos toleramos, no nos aguantamos, no nos amamos sinceramente, probablemente amar a la iglesia o servir a la iglesia de nuestra lista de prioridades va a estar bien abajo. Pero si amamos, naturalmente sube y nuestros dones van a ser usados. Otros dicen, y esto es muy común también, no me dan la oportunidad en la iglesia para servir. Yo siempre estoy, pero nadie me da la oportunidad. Hay casos en donde uno es nuevo, es más tímido, qué sé yo, se entiende. Pero 1 Pedro 4:10, una vez más, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. El mismo versículo en otra traducción. Úsela bien en el servicio a los demás. Y cuando llegue el día final, cuando todo termine, cuando suene la trompeta, como dice el himno, ¿quién responderá al Señor por lo que recibiste? ¿Quién? Cada uno de nosotros, de manera personal. Porque es interesante que este versículo diga cada uno, cada uno. Los pastores, a veces la respuesta es,
no pude, no serví porque mi pastor no me dejó o porque pasó esto, aquello con tal hermano y demás. La respuesta aún así es, cada uno es responsable. Los pastores no somos perfectos. Los pastores vamos a ser juzgados incluso más duramente que todos los demás porque tenemos la responsabilidad de guiar y guiar bien, con honestidad, con integridad. Y nos equivocamos y fallamos muy a seguido, muy de seguido, pero ni nosotros, ni los líderes de ministerio, ni los maestros, ni la convención bautista, ni nadie, a veces le metemos al gobierno y todo ahí, ni nadie va a ser responsable por el don que el Señor te dio cuando Él te pregunte qué hiciste con eso que te di. ¿Qué hiciste? Por eso habla este pasaje de buenos administradores. Y esto queda patente en Mateo 25, la parábola de los talentos. Voy a leer rápidamente Mateo 25, 26, cuando ya el Señor vuelve a pedir a sus siervos cuentas de todo lo que hicieron. Respondiendo su Señor le dijo, cuando le dijo que no logró nada al siervo malo, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no produjo. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dura, como siempre, la palabra de Dios, directa. No nos deja escapatoria. Cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros tiene el mandato de ponerlo al servicio de los demás. Y cada uno tiene la responsabilidad de ser un buen administrador de todo lo que el Señor te dio. Y no tenemos excusas. Ahora, si dejamos esto acá, pareciera que estamos amenazados así, ¿verdad? Con maldad, dale, servir. Pero el servicio y el uso de los dones tampoco debería ser para nosotros una carga o una especie de castigo, porque si no el Señor me va a juzgar, me va a castigar. No. Todo pareciera lucir como que el servicio es algo para temer, pero el servicio en realidad, aunque implique sacrificio, es una fuente de gozo que no tiene comparación. El servicio al Señor. Pasajes como Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es, ¿qué cosa? Dar que recibir, servir, dar, entregar, compartir, sacrificar por amor a los demás. El Señor nos manda a hacer esto y al final esa es la fuente de gozo. ¿Quiénes son los que pierden al ser desobedientes? Nosotros. Salmo 126, otro versículo que todos o muchos saben de memoria. 126:6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, el fruto de su trabajo, luego de haber servido. Esto es claro. El servicio al Señor es sacrificado. La aplicación de los dones requiere un cambio en tu vida si es que no lo estás haciendo. Requiere. No te va a salir de chiripa o de paso o en tu tiempo libre. No. Requiere que te esfuerces, que digas, yo quiero servir y voy a hacer el sacrificio, voy a pagar el precio y yo finalmente sé que el bendecido voy a ser yo. Pero eso requiere una dosis extra de fe a veces. ¿Por qué? Porque en el medio del calor, del servicio y las peleas y los pleitos que surgen en el servicio, uno puede decir, ¿dónde es lo que está Dios en todo esto? Pero Él está ahí. Y Él es quien paga. Y Él es quien produce el gozo que ningún otro trabajo te puede dar, porque no existe mejor trabajo, ni mejor patrón, ni mejor salario. Ese es nuestro Dios. Él te dio una capacidad, es tiempo de usar ese don. Ahora, esta es la pregunta final, la que me gustaría que respondas muy sinceramente. Porque todo lo que hablamos hasta aquí puede terminar acá en que estamos todos de acuerdo, pero no hacemos nada. ¿Estás dispuesto? ¿Estás realmente dispuesto a cambiar tu vida para servir al Señor? ¿Estás dispuesto a cambiar
tus rutinas, tus gastos, tu tiempo libre, no sé qué tengas que cambiar. ¿Estás dispuesto realmente a cambiar tu vida a fin de servir al Señor? Si tu respuesta es sí, que el Señor te ayude y te bendiga. No es un camino fácil, pero no hay otro mejor. Si alguien está dudando, les animamos. Decidite. Probale a tu Señor. Vas a ver que Él te va a responder, te va a llamar, te va a usar, te va a capacitar y vas a ver su obra poderosa en los demás y en tu propia vida. Esa es la promesa de nuestro Dios. Los dones tienen el propósito de ¿qué dijimos? De servir. ¿A quién? A los demás. Sí, a esa gente que no se merece, que no te agradece, que todo eso. A esa gente, sí. A ellos tenés que servirle. No usarlos es perder gran parte de nuestra identidad espiritual como pueblo del Señor y gran parte de nuestra experiencia con nuestro Dios y su obra aquí en la tierra está en el servicio a Él. No nos movemos por temor al juez que juzga, sino por amor al Dios que nos amó. Eso es lo que hacemos, por eso le servimos. Así que te invito a inclinar tu rostro en este momento para terminar. Y una vez más hago el llamado. Mientras todos están en actitud de oración, te invito a que le preguntes al Señor: Señor, ¿dónde tengo que servirte? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi lugar en este cuerpo? ¿Qué capacidad me diste para que sirva a los demás? ¿Cuál es? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Pregúntale, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para que te pueda servir? Quiero cambiar. Y si el Señor te está mostrando ahora claramente las cosas que tenés que hacer o las cosas que tal vez tengas que dejar a fin de comenzar a servir, yo te invito a que oremos juntos. Nuestro Padre y Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos corrige. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser bueno y paciente con nosotros. Aunque muchas veces somos malos administradores, siervos malos, siervos negligentes, te pedimos perdón, Señor, porque dejamos pasar mucho tiempo sin usar los dones que nos diste. O a veces los usamos incluso con orgullo para mostrarnos a nosotros mismos. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy muchos de nosotros queremos rogarte tu ayuda para poner en acción el don que pusiste en nosotros en el día en que nos entregamos a ti. Te reconocimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro dueño, pero aún así no quisimos trabajar o lo hicimos de mala manera. Te pedimos perdón por eso, Señor. Y queremos rogarte que nos ayudes a ser buenos administradores de la gracia que nos diste a cada uno de nosotros. Y entendemos claramente que cada uno, de forma individual, somos responsables de ese don que pusiste en nosotros y queremos ponerlo a tu servicio. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por el privilegio que tenemos de servirte con la capacidad que vos mismo nos diste. Gracias, Señor. Rogamos tu ayuda y que como iglesia podamos ser una iglesia que sirve, que trabaja, que te adora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.